Este es un podcast del Radar del Sol, periodismo regional. Entre las inmensas nubes de gas y polvo que envuelven el centro de nuestra galaxia, se encuentra un agujero negro supermasivo, llamado Sagitario A. Esta zona es de las más turbulentas y enigmáticas de la Vía Láctea. A menos de 4 años luz del centro galáctico... Mi nombre es León David Sosapanta Salas. Lo primero que yo recuerdo cuando era niño era como el gusto por la ciencia ficción, de ver películas en las que hablaban de viajes al espacio. El proyecto que más me apasionó y el hecho de que yo me dedicara totalmente a agujeros negros fue el proyecto del telescopio de horizonte de eventos, que es un proyecto a nivel global que involucra a muchos países, con telescopios en varios sitios geográficos. Hola, mi nombre es Felipe Andrés Criollo y les doy la bienvenida a este podcast que cuenta la historia del físico tambeño que está en las grandes ligas de la investigación de agujeros negros. León David Sosapanta Salas es un joven tambeño que se encuentra haciendo su doctorado en la Universidad de Ámsterdam en Holanda, Países Bajos. Hace parte de un equipo de investigadores que estudian los agujeros negros. Este nariñense se convierte en un referente para la juventud. La pasión, la motivación, la dedicación y el esfuerzo por lo que le gusta estudiar lo han llevado a tener 2 pregrados en Ingeniería Electrónica y en Física y una maestría en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional. Buscó luego horizontes internacionales para complementar su formación y logró ingresar a la Universidad de Ámsterdam, en Países Bajos. Desde esta institución alcanzó una experiencia que creía imposible: estudiar en una de las mejores universidades del mundo. Con la aprobación de una pasantía, estudió unos meses en la Universidad de Harvard, donde enriqueció sus conocimientos para la investigación de los agujeros negros, en especial del agujero negro de nuestra Vía Láctea llamado Sagitario A estrella. Fenómenos del universo que hace pocos años se lograron las primeras imágenes. Desde 1974 se sospechaba de su existencia y con la ayuda de una red de observatorios repartida por el planeta se materializó la hazaña: ver la silueta del agujero sobre un disco luminoso de materia, gas y polvo antes de que la potente fuerza de gravedad que tiene la engulliera. Es el primer tambeño que logra una experiencia de esta magnitud tanto en Ámsterdam como tener una experiencia de estudios en Harvard. Su tutora de tesis doctoral es la astrofísica estadounidense y profesora titular de astronomía en la Universidad de Ámsterdam, Sarah Markov. Ella es miembro del equipo Event Horizon Telescope que produjo la primera imagen de un agujero negro. Hoy, 12 de mayo del 2022, va a ser una fecha histórica para la astronomía, porque en Alemania, durante una conferencia de prensa internacional, los astrónomos del Telescopio del Horizonte de Eventos o Sucesos, conocido como EHT por sus siglas en inglés, han presentado la primera imagen del agujero negro supermasivo que se encuentra en el corazón de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Hablar con León David es ver el reflejo de una juventud colombiana que en medio de todas las dificultades y con el apoyo familiar, abren camino y demuestran que es posible alcanzar los sueños. Aquellos que alimentó de niño observando las películas de ciencia ficción y que ahora lo tienen haciendo parte de investigaciones que han permitido al mundo comprender un poco más sobre los misterios que guardan los agujeros negros. Su padre, Óscar Sosapanta, y su madre, Margot Salas, me abrieron las puertas de su hogar para entrevistarme con León David. Él se encontraba de visita, disfrutando de un tiempo de vacaciones.
El hogar que han construido tiene unas particularidades especiales en su decoración y ambiente, y un retrato del físico alemán de origen judío a quien León David admira mucho, Albert Einstein. Lo primero que hablamos fue sobre sus recuerdos y pensamientos de su formación en el Tambo, que rememora con gratitud, pero también comenta que mejoraría el tema de la competencia por el mejor rendimiento académico para recibir un reconocimiento o un mérito, lo que generaba, en su sentir, rivalidad y minaba las buenas relaciones. Bueno, yo inicié en el Instituto Agropecuario hasta grado 7º y luego de grado 8º hasta el 11 lo hice en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. Yo me acuerdo que en primaria sobre todo sí tenía como un buen rendimiento, hasta que llegaron a un punto en el que yo me sentía que los profesores como que no me daban el valor justo, y eso también siguió en el otro colegio. Uh-huh. Sí, hasta que llegó un punto en el que yo dije, ya no me va a importar, digamos, voy a seguir como mi propio camino. Uh-huh. Y eso resultó siendo como muy beneficioso para mí, porque luego que estaba hablando con estudiantes que siempre estaban luchando, digamos, por sacar el primer puesto, izar bandera, uh-huh, terminaban afectando, digamos, su forma de ser, cómo trataban a las demás personas, digamos. Uh-huh. La competencia que se genera, ¿no? Esa competencia que se genera les importaba más, digamos, ese reconocimiento que el trato con los demás estudiantes. Sí, entonces eso yo, ahora que lo analizo, digo que eso fue bueno para mí porque yo me liberé de esas presiones, uh-huh, y simplemente me dediqué a estudiar. Sí. Uh-huh. Para mí no me importaba obtener esos primeros puestos ya al final, simplemente me importaba ganar conocimiento y estudiar. Aprender. Sí, aprender, esa es la palabra. A propósito, cuando entraba aquí a su casa, su señora madre me comentaba que estaban hablando sobre la educación donde se encuentra en este momento. Y háblenos un poco de ese contexto educativo en paralelo con el nuestro. Por ejemplo, ¿usted qué ha encontrado? ¿Qué posibilidades de diferencias, de aportes se le puede también hacer desde una visión crítica y propositiva a la educación de Colombia? Sí, de hecho estábamos hablando acá con un profesor que vino a visitarnos de Holanda, como del sistema educativo que ellos tienen, en el que no se califica a los estudiantes con respecto a un número, sino que se hace una evaluación más cualitativa. Y entonces eso se beneficia en tanto que los estudiantes no se sienten como marginados, como tener un sistema más equitativo en donde los estudiantes puedan desarrollarse sin esas presiones. Sí, yo recuerdo que en Colombia se hizo esos intentos algunas veces de cambiar el sistema de las notas a conceptos cualitativos. Sin embargo, bueno, creo que no dio resultado, la experiencia no fue muy bien organizada. Bueno, en fin, habrá sus razones. Sin embargo, creo que es importante, ¿no?, que ya haya un viraje en el sistema educativo. Sí, es como por lo menos intentar hablarlo, que eso no se vuelva como un tabú, como que decir, si estamos en este sistema, solo existe este sistema y nada más, sino que ver que es posible otros. Si este otro sistema puede ser más complejo y más difícil de adaptar, tal vez necesitarían los profesores una mayor educación, ¿sí?, una mayor formación, pero en última sí es algo que se puede hacer con mucha dedicación, digamos, y inversión también. Cuando sale usted de la institución, ¿cómo le fue, por ejemplo, en la prueba de estado? En la prueba IFE se refiere, ajá, ¿cierto? Sí, ese saqué el primer puesto. Eso fue como también un alivio. Dije, a pesar de que no seguí todo lo que me decía el colegio, y seguí mi propio camino de leer por mi propia cuenta, por las tardes, libros, dije, bueno, lo que yo hice al final resultó bien, me resultó bien. Y, sí.
Sales del colegio, sales de la institución educativa, ¿tenía clara la vocación? ¿Cómo fue ese encuentro, esa lucha interna que todo ser humano tiene, ¿no?, en la búsqueda de su propia vocación? Sí, eso fue un poco complejo, porque yo cuando me gradué tenía 16 años y no conocía muy bien las carreras. En esas épocas recién estábamos teniendo internet y casi no se podía buscar, digamos, videos que le pudieran explicar a uno en qué consistían las diferentes carreras. Entonces yo me enrolé en la Universidad de Ingeniería Eléctrica y luego miré que eso no era como mucho lo mío. Y luego pude hacer, afortunadamente, en la universidad una doble titulación con ingeniería física. Pero sí me tomó muchos años el poder tomar esa decisión. Sí, no es fácil. Entonces aclaró que la física era lo que le apasionaba. Sí, la física. Porque hasta ahora ya... ¿Cómo fue ese primer amor con la física que le enamoró? Digamos, lo primero que yo recuerdo cuando era niño era como el gusto por la ciencia ficción, de ver películas en las que hablaban de viajes al espacio y poderes, digamos, superpoderes y ese tipo de cosas. Entonces de ahí me empezó a gustar como esa curiosidad de conocer el mundo, cómo funcionaba, y ya luego más adelante uno empieza como a enfocarse más. Digamos, al principio cuando uno inicia con la carrera le enseñan todas las ramas de la física. Y luego ya me empecé a enfocar más y ahora sí me dedico únicamente a astrofísica, sí, al estudio del universo, específicamente en mi parte, que es el estudio de agujeros negros. Bien, entonces esa historia que hemos contado brevemente, pues David, usted ¿qué encontró en su hogar como que le ayude en ese caminar, en esa historia de vida suya, como que rescata de su vivencia familiar? Lo que yo rescato mucho es como la influencia que tuve de mi familia, digamos, de siempre querer salir adelante. Eso lo teníamos claro mis hermanos y yo. Decíamos, la única forma de poder salir adelante es estudiando. Y afortunadamente mis padres sí fueron nos apoyaron mucho en eso, también contratando profesores particulares y luego cuando fuimos a la universidad siempre estando pendientes. Bien, ¿cómo se llega a Holanda? ¿Cómo es ese paso? Bueno, yo realicé mis estudios en Medellín, los 2 pregrados y la maestría en física. La conexión entre la maestría y el doctorado que estoy haciendo actualmente en la Universidad de Ámsterdam no fue tan sencillo, digamos, porque cuando yo fui al pregrado tenía la experiencia de mis hermanos, digamos, que era lo que yo tenía que hacer para poder llegar a la Universidad Nacional. Pero en mi familia no tuve nadie, digamos, un referente que me pudiera decir qué es lo que tengo que hacer para ir de una maestría a nivel de Colombia nacional para un doctorado a nivel internacional. Entonces ese proceso me tomó bastantes años hasta que por fin, sí, después de muchos intentos pude conseguir el puesto de doctorado en la Universidad de Ámsterdam. ¿Y qué tuvo que hacer para lograr ese cupo? Una de las cosas, sí, fundamental, estudiar el inglés. Digamos, sin el inglés hubiera sido imposible totalmente. Y la otra, hacer mucha investigación, no solo de la universidad en la que lo va a coger uno, sino el profesor o la profesora que va a ser, en mi caso profesora, que es mi directora de tesis. Sí, ver qué es lo que ella estaba investigando y si eso era lo que a mí también me gustaba. ¿Sí? Básicamente es encontrar ese tutor. Y de ahí el proceso que uno sigue es enviarle un correo y si la profesora está interesada, que en mi caso fue exitoso, empezar con el envío de la hoja de vida, los títulos, las notas de la universidad y también importante cartas de recomendación de los profesores. De la maestría de física. ¿Y qué investigación hizo en la maestría en física usted? En la maestría hice algo similar también de estudio de agujeros negros, pero ahora utilizando una teoría alternativa, que es incluyendo efectos microscópicos. Sí, actualmente me interesa más como la descripción global de los agujeros negros, no los pequeños detalles, sino cómo se comporta a escalas más grandes. De acuerdo.
Entonces se llega a Holanda y bueno, ¿cómo fue esa inversión al contexto cultural y académico de Holanda? Bueno, en parte, con respecto a la parte cultural, sí hay una diferencia, digámoslo así, porque es que en Holanda yo he notado que hay una cultura muy abierta, de mucha aceptación. ¿Sí? No se discrimina a las personas por la raza, por su orientación sexual, por su origen, por su religión. Y esa parte es muy importante, me parece a mí. Y es algo que Colombia puede mejorar. En la parte académica también noté una diferencia con respecto al caso colombiano, en el que en la universidad importaba mucho, digamos, las notas que uno sacaba, digamos, del resultado, la tesis final. Y yo nunca tuve un contacto, digamos, con mi director en la universidad de sentirlo como parte de la familia. En cambio, en Holanda sí se invierte mucho en eso. De hecho, hay presupuestos en los que se le designa al grupo de investigación para que vayan, digamos, a cenas o eventos. Sí, entonces, en esa parte para compartir, digamos... Sí, uno se siente como más parte de la familia. Uh-huh. De hecho, allá mi directora compartimos la noche de Navidad en la casa de ella, y eso fue algo como que increíble, como... Pero el profesor debería estar como en un nivel superior. Esa fue mi mentalidad, como que, bueno, él está en un nivel superior, yo nunca puedo compartir lo mismo con él. Uh-huh. Pero resulta que no, que uno puede ser amigo también. Y es que a veces en esos espacios de vivencia, de relación, se generan las mejores ideas, a veces mucho más que estando en una asamblea o en un panel. Sí, es como tratar de liberar esa presión de solo los resultados. Y al encontrar la felicidad en las personas se pueden sacar los mejores resultados también. Básicamente es el hecho de trabajar contento, ir a la universidad y sentirte que estás en familia, que te gusta lo que haces, sino sentir que es una carga, sino que algo que lo haces como por gusto. Una pregunta que yo le hacía extra micrófono, ¿por qué es importante el estudio de los agujeros negros y desde la física también? Bueno, resulta que estos objetos astrofísicos se los encuentra en el centro de todas las galaxias y también en particular en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Y es importante estudiarlos porque los agujeros negros influencian la evolución de las galaxias, es decir, cómo se forman las estrellas, si se forman más o menos. Y por ejemplo, nuestra estrella, nuestro Sol, está influenciado por esos efectos. Por eso es importante, como seres humanos, no solo conocer la evolución de la Tierra, digamos, o de nuestro sistema solar, sino cómo la galaxia influencia nuestro sistema también. Interesante. ¿Y ha habido algunos resultados en las lecturas que usted ha hecho? ¿Qué más le ha apasionado de este tema? ¿Qué ha descubierto? Sí, el proyecto que más me apasionó y el hecho de que yo me dedicara totalmente a agujeros negros fue el proyecto del telescopio de horizonte de eventos, que es un proyecto a nivel global que involucra a muchos países con telescopios en varios sitios geográficos, en donde la idea es capturar imágenes de agujeros negros. Entonces eso es muy interesante porque no es un proyecto que lo pueda hacer una persona o un grupo o una universidad, sino que necesita conectar una colaboración a nivel global para poder llevar a cabo estos resultados. Sí, y en los años en 2019 se pudo capturar la primera imagen del agujero negro. Y en este año también la imagen de nuestro agujero negro, el que está en el centro de la Vía Láctea. ¿Del sistema solar? No, de nuestra Vía Láctea. Sí. ¿De la Vía Láctea? Sí, digamos, el sistema solar hace una parte pequeña de la galaxia. ¿Y eso a qué distancia está? ¿O algunos datos que se pueda compartir, David? El agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia está más o menos a 25.000 años luz. Es decir, la luz que viene del centro de la galaxia se demora aproximadamente 25.000 años en llegar a la Tierra. Es decir, estamos observando el pasado. Ya. Bueno,
Uno, escuchando este tema de estos estudios, inmediatamente a veces se le viene a la memoria la ficción también. Usted lo decía, ¿no? Y una de las motivaciones para estudiar también fue esa. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, una ficción que ponen los agujeros negros, que son los que tragan los planetas, las estrellas y hasta algunas otras formas de ficción que son como espacios donde pueden comportarse como portales para otras dimensiones, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esas ficciones, David? Sí, de hecho hay una película muy reciente, muy famosa también, que se llama Interestelar. En esa película es de ciencia ficción, pero uno de los premios Nobel en física, que estudia la gravedad y agujeros negros, ayudó en la creación de esta película. Es decir, no es totalmente ciencia ficción, sino que hay cosas que pueden pasar en la realidad y que se han probado. Por ejemplo, la parte en la que el protagonista se acerca al agujero negro y el tiempo pasa diferente, ¿sí? Y al final él regresa, por ejemplo, donde la hija, y él todavía es joven, y la hija ya ha envejecido, ya ha tenido hijos y nietos. Eso es algo que se ha probado y que sí sucede en el universo. Que el manejo del tiempo es totalmente diferente, relativo. Sí, lo influencia, sí. Cerca del agujero negro el tiempo pasa más lento. O sea, sí, cosas que puede ser el elixir de la juventud. Sí, más o menos, digámoslo así. Cosas de ciencia ficción que se vuelven realidad. Y esas son cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Y eso fue parte de mi motivación para estudiar. En su investigación, ¿a qué hallazgos se está acercando o por dónde está focalizándose? Bueno, lo que yo hago básicamente es realizar simulaciones en supercomputadores en donde resolvemos las ecuaciones que rigen estos sistemas. Entonces nosotros queremos estudiar la materia que está alrededor de los agujeros negros y ver cómo se comporta. Eso es lo que yo investigo. Ya. Cuando nos habla de supercomputadores, a ver, grafíquenos un poquito más. ¿Cómo es la situación? Si digamos bueno, en Colombia no sé, yo creo que no hay en Colombia supercomputadores, pero en mi caso yo tengo acceso por el momento a 2 supercomputadores. Uno que está en Canadá, en donde realizamos estas simulaciones, donde el computador después de varias semanas o varios meses nos arroja unos resultados. Y mediante un supercomputador que está en Holanda, analizamos esos resultados. Y más o menos para tener una idea de qué tan grande es un computador, ¿sí? Digamos, uno puede tener un computador individual, digamos como el portátil, uno solo. La idea de un supercomputador es conectar varios y ponerlos a trabajar al mismo tiempo. Pueden ser 100 o varios cientos. ¿Sí? Y esa es la forma en la que uno puede tener un mayor poder computacional. Y especialmente para lecturas. Sí. De comportamiento de agujeros negros. Sí. En este caso. Digamos, para analizar los resultados. Bien, ¿cuál es el teórico o la persona que ha hecho más estudios o el referente en este campo, David? El referente en el campo no solo de agujeros negros, sino en gravitación en general es Albert Einstein, digamos uno de los físicos o el más famoso que existe en la historia de la humanidad. Una teoría que data de más de 100 años y que actualmente se está probando, ¿sí? Es algo increíble, algo que él, de solo su mente, de realizar experimentos mentales y poner eso en un lenguaje matemático, pudo predecir algo que se probó después de 100 años. Y eso es algo muy increíble. Valiosísimo, ¿no? Bien, David, pues, hombre, qué alegría que pues esté visitando su tierra, su familia. Pues nosotros nos sentimos realmente orgullosos de que usted esté allá haciendo sus estudios, haciendo lo que más le gusta además y augurándole también muchas bendiciones en todo este trabajo académico que sabemos que es muy arduo, de bastante dedicación. Bueno, háblenos un poco de los espacios alternos, porque usted cuando estaba por acá practicaba la música. Ahora, ¿cómo es ese manejo de sus tiempos libres cuando hay la oportunidad? Bueno, cuando hay la oportunidad, digamos, yo siempre intento como preservar ese conocimiento que tuve de tocar flauta.
Algo que siempre me pasa es que no se me olvida hasta el día de hoy. Ya ha pasado mucho tiempo en donde yo practicaba, digamos, más o menos todos los días, bueno, o saltando un día más o menos. Y a pesar de eso, si uno deja pasar el tiempo, digamos un mes, a los pocos días uno puede recuperar ese nivel y seguir disfrutando de la música. Y eso en parte es muy bueno porque lo ayuda como a olvidar de todos los estrés que uno maneja en academia, como para poder hacer algo diferente, porque es una parte diferente del cerebro en la que trabaja ahí. ¿Y qué espacios diferentes a la música en Holanda ha encontrado también para su recreación, David? Déjeme pensarlo. ¿O está dedicado 100% al estudio? Digamos, sí, salir con amigos también, los fines de semana, o también conocer, digamos, hacer mucho turismo, porque sé que en Europa es muy fácil ir de un país a otro, no se necesita hacer procesos de visado, sino que uno simplemente pasa la frontera y puede conocer. Sí, eso es importante también, como saber ese pasado que nosotros tuvimos, por ejemplo, visitar museos, conocer de la historia de la humanidad y otras áreas. Bien, en esta oportunidad usted está acompañado de uno de los docentes de Holanda. ¿De quién se trata? Cuéntenos. Sí, él es un profesor de la Universidad de Radboud en Nimega, que queda más o menos a 2 horas de Ámsterdam, y él vino de vacaciones. Nosotros actualmente estamos en vacaciones porque es verano allá. Y él vino, en este caso, simplemente para conocer, para hacer turismo en Colombia. Vale. Sí, y él es profesor de Ciencias de la Computación, Erik Barendsen. Erik Barendsen. Bueno, damos la bienvenida a Erik, profesor Erik. Welcome, teacher. Sorry. Oh, yes, of course. But I didn't understand your question, sorry. No, she's just saying just welcome to you. Oh, okay. You can say something like... Thanks. I'm happy to be here in Colombia. ¿Qué tal Colombia? ¿Cómo le ha parecido? What do you think about Colombia? Well, I had some, of course, I know David, and I had some impression, but I didn't know quite what to expect. And thus far, I'm very pleasantly surprised. It's such a nice country. It's beautiful. I like the mountains, the landscape. The people are all very friendly, and I especially like the food. So I'm pleasantly surprised. Yes, definitely. Dice que está muy impresionado a pesar de que lleva menos de una semana acá, sobre todo los paisajes, el paisaje de montaña, porque es que en Holanda es plano casi totalmente, y también de la gente, sobre todo de la comida también, una diferencia grande. Bueno, ¿algún aspecto que haya escuchado negativo de Colombia que de pronto lo tenía prevenido antes de venir? Do you have maybe a negative stereotype about Colombia before? Yes, of course. Colombia has been in the news connecting to violence and drugs and all kinds of things. Of course, my friendship with David has solved quite a lot of things. I also got to know the other side of Colombia. And I must say, well, I haven't seen much yet, so only this part. And, well, it's just a pleasant country with nice people. And you see, of course, some precautions. You see lots of military and police present in the streets. But, yeah, I think it's a pleasant country to be. Sí, una de las cosas que él tenía de conocimiento de ver noticias era la parte de la violencia en Colombia y también del narcotráfico. Pero debido al tiempo que ha pasado acá, se ha dado cuenta de que a pesar de que ve, digamos, en las calles una mayor cantidad de policía y de militares, no siente que eso sea verdad, ¿sí? Sino que se ha dado cuenta que hay otra cara en Colombia. Bueno, ¿y cómo se conocieron? Bueno, él es profesor de la Universidad de Radboud y en Radboud tenemos colaboración con profesores que también están trabajando en el mismo proyecto. Entonces por ahí, debido a que pertenece a la misma facultad,
tuvimos contacto y bueno, digamos que ahora es un amigo, porque venir acá, digamos, no es solo por un conocido, sino un amigo que y también me siento afortunado, digamos, que él se haya animado, porque es primera vez que viene a Colombia, ¿sí? Digamos, esa parte de las noticias en que lo llena la cabeza que Colombia es peligroso, nunca debes ir allá, ¿sí? Mi idea es mostrarle que en Colombia se pueden encontrar también cosas buenas. Y eso corrobora lo que nos contaban, ¿no? Es decir, de los espacios que se favorecen a nivel de las relaciones y que son patrocinados por la misma universidad. Exactamente, sí. Es increíble que allá tengan presupuesto para invitar al almuerzo. Y hace parte del bienestar, ¿no? Sí, exactamente. Sí, eso es muy bueno. Bueno, una pregunta más. Que me imagino que haya escuchado del cambio de gobierno de Petro. ¿Si tiene alguna idea sobre el nuevo presidente? What do you think about the new president? Well, you don't know much about that, but maybe some impressions. Yes, I know that there is lots of debate and political movement, and I had the impression that this is a good choice, and it's a chance for Colombia to renew and in both political and a societal sense. So that's my impression. So I have some friends who also were in favor of this president, and we talked about it. And I think it's a chance, and I expect a lot of this. But I know that politically speaking, Colombia is a complicated country, and this new president will have to join many forces and many groups, so it will be hard, but I think it's a good chance. Sí, básicamente de comentarios que he escuchado de amigos, que también colombianos de acá, considera que la opción de Petro es una oportunidad para poder cambiar, pero que al mismo tiempo es complicado debido a la situación de Colombia. También dice que es importante que se formen alianzas con otros partidos políticos, sí, para tener ese cambio real que necesita Colombia, no tanto en el nivel político, sino también en el nivel social. A propósito, ¿ya hay publicaciones de sus investigaciones, León David? Sí, digamos, estamos en proceso, ya muy cerca de sacar unos resultados, pero como tal las publicaciones del proyecto en el que yo trabajo, esas ya están disponibles, sobre todo las más recientes, que fueron de las imágenes de nuestro agujero negro. Esas salieron en mayo. Para el que esté interesado, el único requisito, poder leer en inglés. Claro, sí. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias también, un gusto siempre conversar con usted. Y esta imagen presentada hoy es solamente un paso, porque el progreso en el EHT continúa. Hace pocas semanas, en marzo del 2022, terminaba una importante campaña de observación que incluyó más telescopios que nunca. La expansión en curso de la red de observatorios y las importantes actualizaciones tecnológicas van a permitir a los astrónomos compartir imágenes y películas de agujeros negros aún más impresionantes en un futuro próximo. El Radar del Sol, periodismo regional. Haz parte de nuestra comunidad. Estás en nuestro radar. El Radar del Sol. Su magazine de Nariño para el mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook, Spotify, Spreaker, Deezer y demás plataformas de podcast. Visítanos en nuestra página web, elradardelsol.com.